Hola a todos, mi nombre es Juan Esteban López Londoño y junto a mi compañero Jairo Humberto Díaz Mazo presentaremos en este video la solución al problema 965 de la novena edición del libro Termodinámica del autor Yunus Engel. Enunciado del problema con el fin de recopilar la información necesaria y conocer los objetivos antes de solucionar el problema. Un ciclo dual de aire estándar tiene una relación de compresión de 20 y una relación de corte de admisión de 1.3. La relación de presión durante el proceso de adición de calor a volumen constante es de 1.2. Determinar la eficiencia térmica, cantidad de calor adicionada y la presión y temperatura máxima del gas cuando este ciclo opera a 14 pSI y 70 grados Fahrenheit en el inicio de la compresión. Usar calores específicos a temperatura ambiente. Se muestran los datos suministrados por el problema de forma más clara y además se exponen las cantidades a determinar, que son eficiencia térmica, cantidad de calor que ingresa, presión máxima y temperatura máxima del sistema. Para contextualizar un poco acerca de lo que nos presenta el problema, debemos preguntarnos, ¿qué es un ciclo dual? Un ciclo dual es un modelo más realista que el ciclo diésel para representar motores modernos de alta velocidad encendidos por compresión. En las imágenes podemos ver algunos sistemas en los que se podría aplicar este tipo de modelos. El cual se compone de 5 procesos, los cuales son una compresión isentrópica, una adición de calor a presión constante, una adición de calor a volumen constante, una expansión isentrópica y un rechazo de calor a volumen constante. Un esquema del ciclo en el cual se resaltan las condiciones iniciales en el proceso de compresión. Se muestran las suposiciones y aproximaciones para la solución del problema. El fluido de trabajo en todo el ciclo es aire, que se modela como gas ideal. Los calores específicos determinados a temperatura ambiente son constantes. Los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. El proceso de escape es reemplazado por un proceso de rechazo de calor a volumen constante. Y finalmente la temperatura ambiente se toma a 77 grados Fahrenheit. A continuación se muestran las leyes físicas utilizadas para la solución del problema, las cuales son la relación de calores específicos K, la ecuación de estado para gas ideal, ecuaciones para procesos isentrópicos en gases ideales con calores específicos constantes, transferencia de calor a presión constante, transferencia de calor a volumen constante y finalmente eficiencia térmica. Las propiedades del problema son el coeficiente de transferencia de calor a volumen constante, el coeficiente de transferencia de calor a presión constante, la relación de los coeficientes de transferencia de calor y la constante de gases ideales para el aire. Los valores se presentan en la tabla. Con la información recopilada hasta el momento, procederemos a realizar los cálculos matemáticos necesarios. En la descripción del video podrán encontrar una hoja de cálculo realizada en el software IS. Para comenzar el cálculo debemos determinar el volumen específico en el inicio de la etapa de compresión, obteniendo un valor de 14 pies cúbicos por libra masa. Con este valor y mediante una relación de compresión dada, hallamos el valor del volumen específico al final de la etapa de compresión, obteniendo un valor de 0.708 pie cúbico sobre libra masa. El paso siguiente es determinar la presión al final de la etapa de compresión. Esto se logra utilizando las relaciones para procesos isentrópicos con presión y volumen específico, obteniendo un valor de P2 igual a 928 pSI. Las relaciones isentrópicas con temperatura y volumen específico podemos hallar la temperatura del fluido del trabajo a final de la etapa de compresión, obteniendo un valor de T2 igual a 232.1 grados Fahrenheit. Haciendo uso de la relación de presiones para la etapa de adición de calor a volumen constante, R sub P, hallamos la presión P sub X, obteniendo así un valor de P sub X igual a 1114 pSI. Para determinar la temperatura en este punto utilizamos la ecuación de estado de un gas ideal y así obtener un valor de T sub X igual a 278.5 grados Fahrenheit. Para determinar el volumen específico en el comienzo de la etapa de expansión isentrópica utilizamos la relación de corte de admisión,
R sub C y recordamos que el volumen específico se mantiene constante para las etapas 2 y X, obteniendo un valor de 0.923 pie cúbico sobre libra masa. Con el fin de determinar la temperatura en esta etapa, debemos utilizar la ecuación de estado de un gas ideal con presiones constantes, y así obtener un valor de T3 igual a 362,05 grados Fahrenheit. De nuevo, usando las relaciones para los procesos isentrópicos para gases ideales, se halla la temperatura al final de la etapa de expansión isentrópica, obteniendo un valor de 121,9 grados Fahrenheit. El rechazo de calor del sistema se halla mediante el coeficiente de transferencia de calor a volumen constante y las temperaturas de los puntos 4 y 1, obteniendo así un valor de 8.788 BTU libra masa. La adición de calor al sistema se obtiene sumando el calor de la etapa de presión constante y el de la etapa de volumen constante, obteniendo así un valor de 28 BTU libra masa. Finalmente, hallamos la eficiencia térmica mediante el calor de salida y el calor de entrada, obteniendo así un valor de 0.688. En el siguiente esquema se muestra un resumen de las variables termodinámicas para cada una de las etapas del proceso. Con esto obtenemos las cantidades a determinar por el problema, que son eficiencia térmica, que nos da un resultado de 0.6861, la cantidad de calor de entrada, que son 28 BTU libra masa, la presión máxima del sistema, que son 1114 PSI, y la temperatura máxima del sistema, que son 362 grados Fahrenheit. Con esto vemos que la condición más crítica del sistema se alcanza durante el proceso de adición a presión constante, ya que allí se presenta la presión y temperatura máxima. Además, vemos que la eficiencia térmica del ciclo es bastante alta, comparada con la eficiencia de sistemas reales que oscila entre 30% y 40%. Muchas gracias.